Muy buenos días a todos. Espero que me estén escuchando y viendo bien la pantalla. Si es así, les pediría que alguno de los que están atendiendo ponga un mensajecito. Tienen a la derecha una ventana donde dice Questions, preguntas. Ustedes podrán utilizar esta ventana para hacer preguntas online, es decir, para preguntar en el momento. Me acompaña Guillermo Vinocourt para contestar precisamente preguntas mientras yo doy este webinar. Eh, por lo tanto, si hay alguno que tiene algún problema de audio o de visión de mi pantalla, le pediría que lo haga por ese medio, nos lo haga saber para poder arreglar cualquier problema técnico. Nuestro webinar de hoy está dedicado a unas prácticas avanzadas en AutoCAD Civil, es decir, la creación de intersecciones, para lo cual, para entender lo que vamos a explicar o lo que vamos a instruir, hay que tener conocimientos de AutoCAD Civil, más precisamente todo lo que se refiere a obras lineales, a corredores, y también podrán asistir aquellos que no tienen estos conocimientos para entender las posibilidades de AutoCAD Civil, pero los que ya tienen el conocimiento básico en este programa, en esta solución de Autodesk, podrán entender y hacer y crear después de este seminario estas intersecciones. Habrá dos formas de crear estas intersecciones, una en forma manual, es decir, crear parte por parte de estas intersecciones, y otra en forma automática. AutoCAD Civil tiene un comando de creación de intersecciones que lo hace en forma automática y lo hace realmente muy bien. Explicaremos ambas cosas y también daremos una pequeña explicación de otro programa que se llama InfraWorks 360, que es un programa también para infraestructuras y que nos da la posibilidad también de crear intersecciones y interactuar con AutoCAD Civil, con AutoCAD Civil 3D. Vamos entonces a decir que la consultoría ArchiCAD Consultoría está en nuestro cuarto webcast orientado a proyectos de infraestructura. Vemos que nos está dando muy buenos resultados, hemos recibido muy buenos comentarios y creemos que la gente lo puede aprovechar y utilizar, por lo cual seguimos adelante con estos webinars sobre infraestructura. Antes de comenzar directamente con los temas de hoy, quiero contarles que hemos implementado un sistema de preguntas y respuestas, lo hemos bautizado PIR, PIR. Quien desee participar de este programa no tiene más que mandarnos un email o llamarnos por teléfono y combinar. Consiste simplemente en que nos acercamos hasta vuestras oficinas, hasta vuestra empresa, y escuchamos todas sus preguntas, tanto técnicas como comerciales, como de flujos de trabajo, etcétera. Lo que ustedes tienen dudas o lo que a ustedes les preocupa dentro del uso de los programas de Autodesk, si el cambio de uso de licencias perpetuas a licencias de alquiler, si tengo que usar AutoCAD Civil o AutoCAD común en los proyectos que yo realizo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no tiene costo, es simplemente un servicio más de ArchiCAD Consultoría. Entrando entonces en tema, o mejor dicho, antes de entrar en tema, vamos a pedirles que contesten esta pequeña encuesta. Entonces, va a aparecer en vuestras pantallas la consulta, tanto para sí como para no. Les pedimos que por favor nos contesten a esta encuesta. Ya tenemos casi el 70% de las respuestas. En total hay un 60% que sí desea
obtener este servicio de preguntas y respuestas, o sea, recibir información sobre los productos y hay un 40% que dijo que por el momento no necesita. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí esta encuesta y volvemos a la pantalla. Espero que estén viendo de vuelta mi pantalla y vamos a empezar entonces con el tema directamente de intersecciones. ¿De qué se trata esto? Se trata, ustedes ven acá alineaciones, es decir, ejes, ¿sí?, de caminos que cruzan. Estos dos son los ejes centrales. Vamos a tener pequeños tips. El primero es dividir en sectores nuestro cruce o nuestra intersección, es decir, sector A, B, C y D. Estos son simplemente letras que yo puse en AutoCAD para dividir los sectores. Vamos a hacer una geometría del cruce. Esto quiere decir, acá ven alineaciones a los costados de cada alineación central de la ruta. Estas alineaciones son alineaciones que denotan o marcan la geometría de calzada. Y estas alineaciones que están acá son las alineaciones que marcan el empalme de una ruta con la otra. Por supuesto que nosotros crearemos todo esto y tendremos la potestad de definir todos los parámetros de esto. Entonces vamos a crear zonas en los corredores, es decir, una zona que está aquí, otra zona aquí. Cada una de estas zonas va a crear un corredor. En sí va a ser un solo corredor con distintas baseline, líneas de base. Luego de definir toda esta geometría, tanto en la planimetría como en la altimetría, vamos a definir los ensambles para utilizar. Básicamente lo que ustedes conocen de assemblies o de ensambles, pero hay uno en particular que está dibujado aquí abajo, aquí a la izquierda abajo, que se utiliza, por ejemplo, para este sector, ¿sí? O para este sector. En base a que este es el eje de la obra vial o del empalme, entonces utilizamos este corte para que la calzada vaya hacia adentro, ¿sí?, y hacia afuera tengamos el resto de nuestro corte de diseño, la vereda o la conexión al terreno. Vamos entonces a dividir, como ven, en zonas, y algo muy, muy importante, que es muy importante en AutoCAD Civil, pero más importante aún cuando hacemos intersecciones, trabajar en forma muy prolija y muy, muy ordenada. Bueno, vamos entonces a los programas. También quiero decirles que es importante definir en una intersección el tema de altimetría, si es que queremos que uno de nuestros caminos o una de nuestras rutas mantenga su altimetría, o si queremos llegar a una altimetría promedio entre ambas rutas que se cruzan. Vamos entonces a los programas, y les decía que vamos a empezar con InfraWorks. Este es un programa muy eficaz, muy lindo, muy fácil de manejar. Es un programa que lo único que hace, es el tema de infraestructuras en la parte conceptual, y de aquí podemos realizar varias cosas. Por ejemplo, vamos a ir a el cruce que queremos realizar. Este es un cruce existente, ¿sí? Ustedes ven el cruce en tamaño real, en dimensión real, es decir, en 3D. Este cruce que nosotros acabamos de señalizar, podemos decir y cambiar si queremos un tipo de cruce distinto. Tenemos acá los diferentes tipos de vehículos y podemos decir, bueno, quiero un cruce de camiones, y si es un cruce que va a determinar para camiones, podemos verificar en forma inmediata si este cruce puede ser utilizado acá. Ya vemos que invade lo que es los edificios. Entonces, este tipo de cruce, o derribamos edificios o ponemos otro tipo de cruces. Es muy fácil de manejar. Vamos a ir a otro lugar
les quiero señalizar que estamos trabajando sobre un plano del Paternal, es decir, de la ciudad de Buenos Aires, en donde hemos obtenido toda esta información de lo que se llama Bing Maps, un competidor de Google Earth, que Autodesk tiene convenio. Entonces nosotros con este programa podemos bajar todo lo que es información de terreno, de edificios y de vías, etcétera, etcétera. Este programa es muy fácil de manejar. Si yo quiero hacer un cruce nuevo en alguno de estos lugares, no tengo más que ir y crear un camino, ¿sí? Cuando creo un camino, tengo que hacer simplemente elegir qué tipo de camino y hacer, vamos a hacer acá un cruce de camino, vamos a hacer pick y vamos a hacer 2 picks y ya en un par de segundos nuestro cruce y nuestro camino está hecho en 3D. ¿Cómo lo construye? En base a las normas AASHTO. Este cruce que tenemos acá, podemos, por supuesto, como dijimos antes, cada una de sus partes, ver ángulos, ver accesos, etcétera, hacer todos los tipos de cambios que queremos. Podemos también determinar cuáles serán las curvas. Podemos hacer una rotonda, es decir, podemos ir y pedir que el cruce sea una rotonda y no sea un cruce. Nos dice que hay insuficiente espacio para la rotonda, por lo cual necesita evidentemente más espacio para poder crear esa rotonda, etc. Es un programa que funciona en forma conceptual y podemos usarlo para hacer nuestros cruces, nuestras rotondas, y pasar esta información a Civil. Es decir, nosotros podemos, luego de crear esto en forma tan fácil, ir y exportar al formato IMX. Podemos seleccionar nuestra intersección, nuestras rutas o lo que hemos planificado en este programa de InfraWorks y hacer la exportación, verificar dónde queremos. Una vez que tenemos exportado a AutoCAD Civil, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro AutoCAD, abrir nuestro archivo para la importación. Vamos a ir a el archivo que tenemos para importar. Acá tenemos, por ejemplo, ya importado, para no perder mucho tiempo, parte de estas intersecciones. Como ustedes ven, tenemos acá los ejes, o sea, las alineaciones ya listas, con las intersecciones, con la geometría, con todo lo que implica la superficie del corredor, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto es una programación o un diseño conceptual, donde en Civil podremos ahora entrar y afinar nuestro diseño, o partir de acá, de estos perfiles y de estas alineaciones, para hacer el diseño tanto de caminos como de intersecciones. Vamos entonces a entrar de lleno en lo que es las intersecciones en AutoCAD Civil. Y lo primero que vamos a ver es cómo hacemos una intersección en forma manual, es decir, sin utilizar la herramienta de intersecciones propiamente dicha, para lo cual vamos a un archivo donde simplemente tenemos 2 alineaciones que se cruzan, 2 ejes de vía o ejes de vías de comunicación, estoy hablando, ejes de calles, de rutas, que tienen un cruce y queremos diseñar dicho cruce. Tenemos para una de las vías, hemos llamado ruta 1 a esta alineación y ruta 2 a la que cruza de este modo. Entonces, para la ruta 1 hemos diseñado la altimetría, que es este perfil de ruta 1, y queremos ahora diseñar el perfil de la ruta 2. La primera dificultad o el primer tip es diseñar la altimetría en forma tal que pueda hacer un cruce. Evidentemente tienen que tener un rango determinado, no podemos
poner una muy por debajo o por encima de la otra, porque entonces lo que obtendremos será un túnel o un puente, pero no un cruce de caminos. Para ello tenemos que saber en este perfil las alturas de este otro, y hay varios caminos. Uno es simplemente utilizando una aplicación, de paso ya les comunico que estamos comercializando aplicaciones que facilitan mucho el trabajo en AutoCAD Civil, una aplicación donde tenemos, se llama Civil AR, Civil Argentina, tenemos Check Junctions o chequeo de intersecciones. Cuando aplicamos chequeo de intersecciones nos aparecerán acá todas las posibles perfiles y alineaciones que tenemos en el dibujo, y lo que quiero en realidad es lo que yo he diseñado en ruta 1, ¿sí? El perfil que he diseñado, que se llama perfil de elevación ruta 1, me aparezca, ¿sí? Aquí la altura. Entonces simplemente hago OK y tengo aquí especificado que ruta 1, el perfil de diseño de ruta 1, en la estación o en la distancia de 182 metros, 13, tiene una elevación de 77281. Es decir, aquí cruza exactamente en este punto, ¿sí? Cruza el otro perfil. Por lo cual yo podré ahora diseñar tranquilamente mi perfil, podré ir a AutoCAD Civil y decir quiero crear un perfil de diseño de la ruta 2, y haciendo, voy a hacer rápidamente algo, ¿sí? Simplemente podré ir desde acá, ¿sí? Desde este punto, vamos a poner que tenga endpoint y que tenga center para poder tomar esos puntos de acá. Entonces podré rápidamente ir y usar este punto como punto de referencia para mi alineación, para mi perfil de la ruta 2. Y entonces tendré ambos perfiles pasando por la misma altura, justo en el cruce. Otra forma de hacer esto es con labels, etiquetas, ¿sí? Voy a borrar simbología de la aplicación. Otra forma es simplemente ir y hacer todos los labels, es decir, pararnos en la ruta 1, agregar los labels o las etiquetas correspondientes, ¿sí? Vamos a agregar acá la etiqueta. Entonces sabemos que la intersección es la estación o la distancia de 213 metros de ruta 1, ¿sí? Si hacemos ahora lo mismo para la ruta 2, vamos a estar acá y vamos a hacer pic. Para la ruta 2 tenemos que la intersección está en la progresiva de 182 metros, punto 13. Lo que haremos ahora es ver si en la ruta 1 está en 213.12, vamos a hacer un label o una etiqueta, ¿sí? Station Elevation, vamos a hacer Add, vamos a hacerlo aquí, y por supuesto acá tendremos que poner la progresiva de ruta 1, que dijimos que era de 213.12, entonces vamos a ir acá, vamos a hacer 213.12, vamos a hacer Enter, y ya acá podemos directamente con el Nearest, vamos a hacer Pick, entonces sabremos que la intersección está en la estación 213.12 y en la altura 77281. Para lo cual podremos ahora, sabiendo esta altura, 77281, y sabiendo que 182.13 es la progresiva de la ruta 2, entonces podremos ir al Profile View, al visualizador de perfiles del segundo de la ruta 2, decirle que queremos ir a la progresiva que dijimos que es de 182.13, entonces simplemente vamos a teclear acá 182.13, vamos a hacer Enter,
Y ahora la altura, vamos a tomar la altura de 213,12, que es donde está nuestro perfil de ruta 1. No lo tomó, perdón, no es 213,12, la altura es 772,81, por eso no lo tomó. 772,81, entonces vamos a ir 772.81 y ahí tenemos hecho con etiquetas el punto de intersección según la elevación del perfil de diseño de ruta 1. Y podremos así también diseñar nuestro perfil tomando esto como referencia. La última opción que tenemos para hacer esto también es lo que se llama Superimposed Profile, superponer perfiles. Esto es, si señalizamos uno de los perfiles, ¿sí? Tenemos Superimposed Profile, que es este comando que aparece aquí, que es superponer perfiles. Simplemente nos preguntan de este perfil que hemos seleccionado, lo queremos superponer, y nos pregunta el destino, el Profile View de destino. Vamos a señalizar acá, ¿sí? Y va a abrir una ventana para decirnos si queremos todo el perfil o parte del perfil. En realidad queremos parte del perfil, porque no queremos, queremos simplemente la parte de la intersección. Como no sabemos de dónde hasta dónde, podemos ir con este icono hasta el dibujo y decirle queremos desde acá, digamos, hasta esta parte de la alineación, entre esas progresivas, le podemos aceptar y vamos a obtener en este perfil, aquí tenemos la proyección del perfil de la ruta 1 en la visualización de perfil de la ruta 2. Entonces esto también nos sirve como referencia para saber cómo es la altura, ¿sí? La proyección de la altura del perfil 1 y perfil 2. Bueno, todas estas herramientas nos permiten diseñar en definitiva perfiles y altimetría adecuada para nuestra intersección. Una vez diseñadas estas altimetrías, vamos a cerrar este dibujo. Yo ya lo hice esto, o sea, ya diseñé estas altimetrías que sean en forma adecuada. Acá tenemos la planimetría ya hecha, en donde tenemos la intersección creada, ¿sí? A una altura aproximada de 771.95, y esta también la pusimos en 771.95. Bueno, ya tenemos la altimetría central, ¿sí? Diseñada. Altimetría central, me refiero a la altimetría de la ruta 1 y la ruta 2. Por lo cual podremos diseñar ruta 1 y ruta 2. Esto quiere decir que yo voy a abrir un dibujo ahora donde tenemos esos dos corredores, ¿sí? Diseñados. Es decir, además de la altimetría y, por supuesto, de los ejes, tenemos también los assemblies o ensambles, ¿sí? Donde hemos diseñado cómo es el corte de diseño de nuestra ruta. Hemos puesto acá calzada, hemos puesto lo que es banquina y conexión al terreno con un elemento que nos da una conexión al terreno, creo que lo pusimos con un 40%, pero no es relevante los parámetros. Lo que es relevante es que tenemos acá dos corredores, y queremos diseñar el cruce. Entonces lo primero que tenemos que hacer para diseñar el cruce es limpiar la zona del cruce, es decir, crear regiones en ambos corredores de tal modo que acá me quede totalmente limpio para diseñar. Voy a ir a este corredor que tengo acá, que es el de la ruta 1, voy a ir a las propiedades, y en parámetros tenemos una sola región, la cual la voy a hacer split, o dividir la región. La voy a dividir en dos. Entonces voy a poner, por ejemplo, acá,
y ya tengo dos regiones que están divididas o separadas en ese punto. Hago aceptar, rebuild el corredor. Evidentemente, ahora puedo en forma fácil, ya que está dividido, ¿sí?, esta región tirarla hacia el lado norte, digamos, ¿sí?, hasta este lado. Estoy corriendo en forma con el grips, ¿sí?, esta región. Esta otra región tirar para acá, y queda todo un espacio, ¿sí?, que limpio en el cruce. Lo mismo voy a hacer con el otro corredor. Voy a ir a las propiedades. Si tengo una sola región, la voy a dividir. La voy a dividir en algún punto cercano al cruce. Me interesa mucho qué punto, porque yo ahora, luego de dividir las regiones, voy a agarrar cada una de las regiones y voy a alejarlas de lo que es el punto de intersección, ¿sí? Conviene hacer esto y hacerlo en forma grotesca, digamos. ¿A qué me refiero en forma grotesca? Ustedes ven que yo agarro y alejo mucho del cruce, las regiones, para dejar limpio. Luego, cuando hagamos el cruce, los volveremos a unir, pero necesito una región limpia para poder trabajar. Lo mismo voy a hacer con la superficie, le voy a dar un estilo, de tal modo que me quede allí un terreno limpio para poder realizar mi trabajo. Una vez que tengo limpio el cruce, lo que sigue ahora es hacer la geometría o diseñar la geometría del cruce, de la intersección. Para diseñar la geometría de la intersección tengo que hacer la planimetría y la altimetría. Y lo primero que me fijo es qué es lo que tengo como rutas, ¿sí? Yo tengo acá calzadas a ambos lados de la ruta de 3,60, o sea, un ancho de 3,60 para cada lado. Entonces lo que voy a hacer es, primero, alineaciones paralelas a las existentes, paralelas, con el ancho de calzada que necesito. Para eso tengo una herramienta muy eficaz que se llama Offset Alignment. Crear alignment en offset. Offset es una distancia de un alignment existente, paralelo a un alignment existente. Create Offset Alignment me pregunta de qué alineación, de esta, que es la ruta 1. Creo una para la izquierda y una para la derecha. La distancia 360, porque es la distancia de calzada que he determinado. El nombre de alineación va a venir en forma automática. El estilo le voy a poner, vamos a poner un estilo landscape, y vamos a renunciar a etiquetas para no enchastrar demasiado toda la zona, no labels, y estamos listos. Lo que sí, como es el cruce nada más, no quiero offset de todo el alignment, es decir, de toda la progresiva. Voy a sacar, desmarcar from start to end, desde el principio hasta el final, y voy a elegir desde dónde hasta dónde. Voy a elegir la zona del cruce. Si no sé exactamente cuál es la progresiva del cruce, puedo ir al dibujo y decirle, bueno, yo quiero desde aquí, ¿sí? 140, y quiero hasta los 240 o 260 o lo que sea, ¿sí? Entonces, una vez que tengo los parámetros, ya puedo yo poner, si quiero en forma manual, la progresiva de dónde hasta dónde quiero mi intersección. Hago OK, y ahí tengo, ustedes ven, dos alineaciones paralelas a la ruta 1, 3,60 metros, que es lo que la geometría del cruce. Voy a hacer ahora lo mismo para el otro, entonces voy a ir a Alignment, Create Offset Alignment, y voy a elegir la ruta 2, y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a elegir el estilo, le voy a sacar las etiquetas para no saturar de datos el dibujo, y también lo mismo, voy a ir desde, digamos, 100,
120 metros aproximadamente, o sea que acá van a ser 120 hasta los 220 metros. Y voy a hacer OK, y ahí obtengo los otros dos alineaciones. Quedaron las etiquetas, ustedes ven, así que vamos a ir a sacarlos en forma manual, porque evidentemente lo único que hacen es vamos a poner aceptar, vamos a sacar las etiquetas también de esta alineación. Vamos a hacer clic en este solamente, Edit Alignment Labels, y vamos a quitar todos los labels, porque lo único que necesitamos acá es simplemente las líneas geométricas de nuestra intersección. Una vez que hicimos esto, nos falta la geometría de la altimetría, de la planimetría. De la planimetría estoy hablando, nos falta el empalme. ¿Cómo hacemos el empalme? Hay dos formas. Yo recomiendo hacerlo con polilíneas, ¿sí? Yo puedo hacer una polilínea, ¿sí? A crear acá un empalme. Vamos a ver, tenemos nearest, o sea que podemos acercarnos acá. Podemos pedir que sea un arco, ¿sí? Entonces vamos a ir hasta este punto de acá de la otra alineación. Es una polilínea y podemos, por supuesto, como es una polilínea, sabemos manejar polilíneas en AutoCAD, podemos hacer así y tenemos el empalme dibujado. Así podremos hacer en cada una de estas zonas. Hay otra forma muy eficaz de hacerlo cuando queremos que sean tangentes a ambas alineaciones, ¿sí? Que es muy recomendable. En lugar de hacer así una polilínea, lo que podemos utilizar es este comando de hacer un círculo, ¿sí? Este comando de círculo de strike radius, que significa tangente, tangente, y determinar el radio. Entonces hago eso y voy a decir que quiero tangente, ustedes ven el símbolo de tangente a esta línea, tangente a esta línea, y ahora puedo decirle radio 10. Y ahí tengo un círculo que está tangente a ambas alineaciones y tiene un radio de 10. Lo puedo seguir haciendo, por supuesto, en cada uno de estos empalmes, ¿sí? Y le digo radio 10, radio 20, etcétera, etcétera. Una vez que hice eso, con el comando trim de AutoCAD, ¿sí? Voy a elegir todo lo que hice, voy a hacer Enter, y, perdón, vamos a hacerlo nuevamente, trim, vamos a elegir de esta forma, y voy a quitar la parte del círculo que no necesito. Y me quedan los empalmes tangentes. Una vez que tengo estos empalmes, que son tangentes a ambos, y podría, por supuesto, hacer todos, debo hacer todos, voy a empezar a prolijamente a convertirlos en alineaciones. Es decir, yo necesito la geometría de mi cruce, toda la planimetría con alineaciones. Tengo las alineaciones que determinan el ancho de calzada y tengo ahora polilíneas que las voy a convertir, o arcos, mejor dicho, que los voy a convertir en alineaciones que van a conformar lo que es el empalme de una ruta con la otra. Para eso también necesito, y es imprescindible, ¿sí? Determinar cada uno de los cuadrantes, es decir, trabajar prolijo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ir a anotaciones y hacer simplemente un texto, aquí, ¿sí? Con una altura importante para que yo vea qué letra estoy poniendo y ponerle ahí una A, ¿sí? Y tengo que este cuadrante lo voy a llamar A y voy a hacer, por supuesto, copia, ¿sí? de este texto, y voy a agarrar este texto y lo voy a poner en cada uno de los cuadrantes y determinaré que este cuadrante se llama B, vamos a ponerle B, y este cuadrante se va a llamar, por supuesto, C,
¿Mm? Y ustedes ven que voy en forma C y D. Voy en forma ordenada, es decir, o como las agujas del reloj o al revés, es decir, A, B, C, D, o A sería A, B, C, D, empezar en algún cuadrante y ser muy ordenado. Y ahora, cuando haga una alineación, voy a convertir, por ejemplo, este arco en alineación, ¿sí? Voy a ir a utilizar la herramienta de alineación de crear a partir de objetos, voy a hacer pick, y fíjense, como hice este orden, entonces esta alineación va a tener esta dirección. Entonces voy a elegir desde acá esta alineación, y la voy a llamar, ¿cómo la voy a llamar? C, porque está en el cuadrante C. El estilo le vamos a poner, vamos a hacer Design Style, y vamos a hacer que, por supuesto, no necesito curvas porque es un arco, y labels, no necesito labels, y voy a hacer OK. Y acá tengo mi alineación que va en ese sentido. Para hacer la otra, hago lo mismo. Voy a ir a alineación, crear a partir de objeto. Como quiero que vaya para allá, el principio va a ser de este lado. Voy a elegir acá, ya lo elegí, tengo el sentido correcto. Le voy a poner como nombre, por supuesto, D. Vamos a ponerle D. Mismo, OK, está todo lo que hice antes. Y así voy a ir creando mis alineaciones, ¿sí? Y las alineaciones tienen todas este sentido. Esta va para allá, esta va para allá, esta iría así y esta iría así. Una vez que he creado todas estas alineaciones, lo que tengo que crear son los perfiles, la altura o la altimetría del cruce. ¿Qué significa? He creado la altimetría de esta alineación y de esta, ¿no? Ya lo hemos visto, tengo acá el diseño de la altimetría de las líneas centrales del cruce. Tendré que crear la altimetría que necesito acá. Y esto depende, por supuesto, de un criterio de ingeniería de diseño que ustedes decidirán. Si es un cruce llano, por ejemplo, por decir algo, tendrán exactamente la misma altura que las del cruce. Si es un cruce donde yo quiero que drene hacia los costados, y tendrán, por supuesto, menor altura que las del centro, etc. Yo voy a abrir ahora otro dibujo, donde ya tengo diseñado, a ver, un segundito, vamos a ver donde ya hice todo este trabajo. Ahí está. Acá tengo diseñado en forma de tangentes, ¿sí? Cada una de las alineaciones. Ustedes ven el sentido de cada alineación, siempre trabajando en forma ordenada A, B, C, D. Y ahora empezaría a diseñar, por ejemplo, la altimetría de A. Entonces, para diseñar la altimetría de A, voy a ir a Profil, Crear perfil de superficie, buscaré A, y voy a construir el visualizador también, por supuesto. El estilo, vamos a hacer el estilo Profile View, y vamos a ir, por supuesto, vamos a elegir que no haya bandas, etcétera, porque esto es lo único que necesito. Create, y tenemos aquí el A. Esto es el terreno, el perfil del terreno a lo largo de esta alineación A. Y aquí diseño la altura de diseño del cruce en este empalme. Sabiendo que es acá 771.95 es la altura del cruce,
Yo puedo decidir si hago una altura igual a 77195 o cualquier altura dependiendo del criterio de diseño. Para eso voy a Profile, Creation Tools, quiero crear aquí el perfil, le voy a llamar A. Ustedes ven que voy en forma consecuente con los nombres, eso me facilita muchísimo la tarea. Voy a decir el estilo, el labels, voy a hacer OK, y ahora voy a diseñar simplemente un perfil, voy a utilizar también la herramienta que se llama, que me permite trabajar en forma paramétrica en los perfiles, y voy a decir que quiero en la estación 0, o en la progresiva 0, una altura de 771.95, y, a ver, un segundito, ¿cuál era la altura? Vamos a ver cuál era la altura era 771.95. Sí. Vamos a ver si tenemos acá rango para eso. Calculo que sí, 771.95. La altura que querramos, no tenemos rango acá, pues 771.95 no está dentro del rango de este Profile View, para lo cual voy a hacer rapidito una modificación en el Profile View, y vamos a decirle que vaya desde 771 hasta 774. Entonces ahora sí vamos a poder hacer esta planificación. Vamos a ir ahí, vamos a decirle 0 en la progresiva, y la altura 771.95, y ahora ya la tomó, y vamos a ir hasta el final, o sea, la progresiva del final, y vamos a decirle que la altura que tenemos ahí también es 771.95, y ya tenemos acá el perfil de diseño para el empalme A. Y así haremos con cada uno de nuestros empalmes. Serán iguales, serán distintos, dependiendo otra vez del criterio. Lo que hay que tener en cuenta, muy en cuenta cuando definimos las alturas, es la altura que tenemos en el cruce. La altura que tenemos en el cruce es 77195. Así que si queremos bajar de esta altura un 2%, un 3%, deberemos ser consecuentes con eso y calcular la altura que queremos. Fácilmente en AutoCAD Civil, haciendo simplemente una feature line, podemos saber con determinada porcentaje a qué altura llegamos, desde qué altura. Una vez que tenemos los 4 perfiles de diseño de empalmes, es decir, voy a abrir ahora ya hecho este diseño. Abro un dibujo donde tengo ya hechos todos estos diseños de altimetría. Ustedes ven acá, incluso los puse en la misma forma que está la planimetría A, B, C y D, para saber exactamente dónde estoy. Este es el A, el perfil de altimetría de A, que está en 77188, está un poco más bajo, porque quiero hacer un cruce donde el flujo de líquido o el drenaje sea hacia los costados, ¿sí? Dejar más altura, un poco más de altura en el cruce. Creo que está calculado en aproximadamente un 2%, o sea, baja en un menos 2% desde el centro hacia los costados. Una vez que tengo eso, una vez que tengo acá el diseño de geometría del cruce, la altimetría del cruce, y tengo también, por supuesto, el diseño de altimetría y geometría de las rutas, ahora estoy en condiciones de crear los ensambles para las diferentes zonas de mi intersección. ¿Qué son diferentes zonas de mi intersección? Yo voy a hacer un corredor entero de toda esta intersección, pero va a estar dividido este corredor en diferentes líneas de base. Una línea de base va a ser esta, otra línea de base va a ser esta,
otra línea de base va a ser esta, así cada una, y también algunas más que vamos a ver. Por ejemplo, para marcarles nomás este tema, para que se den cuenta de qué estamos hablando, yo tengo que hacer un corredor primero, ¿sí? Que abarque esta zona de aquí. Yo voy a hacer acá simplemente una polilínea para que vean de qué estamos hablando, ¿sí? Por acá, hasta ahí y hasta acá. O sea, esta zona de acá, que ustedes ven, enmarcada por la alineación y la polilínea que yo hice, esto va a ser parte del corredor, o un corredor en sí mismo si ustedes quieren, donde esta alineación con su altimetría va a tener que adosarle un ensamble particular. ¿Por qué particular? Porque yo voy a salir con una calzada o una senda de transición desde aquí hasta donde están estas alineaciones, y para este lado voy a tener la banquina y la conexión al terreno. ¿Cómo hacemos esto? Es decir, yo tengo que crear para esta, voy a borrar ahora la polilínea que hice, voy a crear el ensamble necesario para este corredor. Entonces voy a crear ensamble, lo voy a llamar empalme, porque me va a servir para empalmar las rutas. Pero ok, lo voy a colocar acá para que nos demos cuenta qué es lo que voy haciendo. Este empalme, o este ensamble que se llama empalme, va a ir colocado acá. ¿Correcto? Entonces, para el lado izquierdo, porque este es el sentido, yo necesito una calzada. Entonces voy a ir y voy a decir, quiero Basic Lane Transition. Le voy a decir que es del lado izquierdo, porque es de acá hacia la izquierda. Le voy a decir que va a cambiar tanto en offset, o sea, sus 3,60 m van a cambiar y su menos 2% también en función de llegar hasta esta alineación, lo que se llama targets, y a los perfiles de esas alineaciones. Entonces voy a colocarlo y tengo hacia la izquierda mi senda. Ahora voy a colocar lo que se llama la banquina, Basic Shoulder. Esto va a ser hacia la derecha, porque va a ser hacia la derecha de esta alineación. Entonces voy a hacerlo hacia la derecha. Le puse right y lo coloco. Y luego voy a ir a colocar mi conexión al terreno, que puede ser cualquiera de las que ustedes conocen. Vamos a poner una genérica, Link Slope to Surface. Vamos a poner que sea un 40% dependiente y lo vamos a colocar aquí. Y ahí tenemos ya colocada y listo nuestro ensamble. Ahora este ensamble sirve para acá, sirve también para este, sirve para este y para este. ¿Por qué? Porque hice todo en el mismo sentido y en forma prolija, entonces siempre a la izquierda de cada una de estas alineaciones tenemos la calzada. Lo único que falta ahora es empezar a crear la intersección. Para crear la intersección vamos a corredor, le ponemos nombre, le vamos a poner intersección. Vamos a utilizar el alignment A, ¿sí? Voy a empezar por este, alignment A, el perfil A, el assembly empalmes. Me voy a conectar al terreno porque esto tiene que conectarse a algún lugar. Y voy a hacer OK. Tengo acá ya listo esa parte de mi corredor. Ahora lo que falta es decirle, si estoy haciendo acá, que esto se tiene que conectar a ruta 2 y a ruta 1. O sea, mi senda de transición o mi carril de la ruta tiene que ir de aquí hasta acá,
hasta todo lo que es el cruce. Por lo tanto, tengo que cambiar el target o darle el objetivo que llegue hasta allí. Entonces, eso lo hacemos ¿dónde? En targets. Vamos a ir entonces a... Voy a bajar un poquitito para que veamos también cómo diseño los targets. Tengo que llegar hasta acá y hasta acá. Entonces voy a targets y le digo que el offset va a ser hasta ruta 1, ruta 2, tengo acá, y también ruta 1. ¿Sí? Señalizo los dos, hago add y hago OK. Esto significa que el carril va a llegar hasta ruta 2 y hasta ruta 1. Lo que hace a la distancia, va a renunciar a los 3,60 metros y va a llegar hasta allí. Y ahora voy a decirle que en lo que referencia a la altura, al perfil de altura, también va a renunciar y va a ir según ruta 1 a la elevación de ruta 1 y según alineación ruta 2 a la elevación de ruta 2. Voy a hacer OK y voy a hacer OK aquí y vamos a tener entonces ya listo esa parte de nuestro corredor. Como ustedes ven, hemos hecho este corredor, si lo vemos en 3D. Esto es nuestro corredor en 3D, que es esa parte del cruce. Tenemos la conexión al terreno, tenemos la senda que va como target a ambas alineaciones y también a la altura de las alineaciones. Así tenemos que hacer para cada uno de ellos, ¿sí? Es muy fácil si lo hacemos ordenado. Ahora voy al mismo corredor, a las propiedades de este corredor. Voy a parámetros. Y tenemos el primero hecho que es, ustedes ven que lo marca, baseline. Y si yo me paro acá, veo que es esta la región, ¿sí? Que me señala del corredor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar otra baseline, que va a ser este otro, que va a ser el alineación B. Tenemos ya la alineación B como baseline, como nueva alineación. Le vamos a agregar una región con empalme. ¿Sí? Vamos a decirle que su altura va a ser la B. Ustedes ven que si trabajamos prolijos con los nombres es muy fácil. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los targets, es decir, vamos a ir a los targets de esta región y vamos a decirle que se va a conectar como offset a ruta 1 y ruta 2. Ruta 2 está acá, y, perdón, ruta 2 y ruta 1 también. Vamos a hacer add. Tenemos las dos rutas en lo que hace a offset horizontal, y vamos a decirle que se conecte a ruta 1 con la elevación que hemos diseñado para la ruta 1 y que se conecte con la elevación de la ruta 2. Vamos a hacer OK, aceptar, rebuild. Y vamos a tener entonces ya estas dos partes de nuestro corredor. Ustedes ven que es un solo corredor, y así podemos seguir con cada uno de nuestras geometrías que hemos diseñado. Si vemos esto en 3D, tenemos acá nuestro corredor, ¿sí? Una vez que hicimos esto, nos falta diseñar esta parte de acá, ¿sí? Nos faltaría diseñar esta parte de acá, porque esto va a ir desde aquí, va a marcar esta parte. Es decir, en cada uno faltaría una parte del acceso. ¿Cómo se hace esto? Se crea un ensamble para esta parte específica, que va a ser un corredor que va a salir desde esta alineación, desde ruta 1, ¿sí? Con un lane transition, una senda de transición, y va a tener la banquina y se va a conectar al terreno.
Dicho sea de paso, en este veo que no está conectado al terreno. Ustedes ven que no está conectado al terreno. Faltó ahí darle el target del terreno a este empalme, ¿sí? Acá en None, que se conecte al terreno. Y ahí tenemos ya conectado al terreno. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces, si creamos acá un ensamble, y le vamos a llamar ruta 1, acceso lado derecho, porque es para el acceso y es del lado derecho. Vamos a hacer OK. Lo vamos a poner acá para explicar cómo lo hacemos. Le vamos a agregar del lado derecho, porque salimos de esta alineación, o sea, a la derecha vamos a agregar un Basic Lane Transition, lado derecho, hacemos pick, y vamos a continuar con una banquina, ¿sí? Y vamos a continuar con la conexión al terreno. Podemos hacer así en lugar de elegir de la paleta, copy to, y vamos a copiarlo aquí, y ya lo tenemos listo. Una vez que tenemos listo esto, vamos a hacer esta parte de nuestro corredor. Vamos a ir a propiedades del corredor que estamos haciendo, que es la intersección. Le vamos a agregar otra baseline, que en este caso va a ser ruta 1, acá. Vamos a hacer OK. Y vamos a agregar acá que tenga, por supuesto, la altura de diseño de ruta 1. Y acá le vamos a agregar una región. ¿Con qué assembly vamos a usar? Ruta 1, acceso lado derecho. Es el assembly que acabamos de crear. Y una vez que tenemos esta región, vamos a determinar de dónde hasta dónde llega esta región. Es decir, esta región no es completa, de toda en la alineación va desde aquí hasta aquí. Entonces, vamos a ir a las progresivas y vamos a decir que el final de esta está aquí, vamos a ir en el punto justo acá, y el comienzo está aquí. Entonces, una vez hecho eso, vamos a determinar la frecuencia, vamos a hacerla como todo el cruce cada 2 metros, y vamos también a determinar los targets. Acá se va a ir a topo, el resto no hace falta porque viene con el mismo 360 y los mismos parámetros con que hemos definido anteriormente. Y así hemos completado esta parte de nuestra intersección. Si yo voy a verlo esto en 3D, tenemos aquí nuestra intersección casi lista. Tenemos la mitad hecha. Lo que falta hacer es muy similar, ¿sí? Es simplemente construir primero todos los ensambles y las baseline en base a los empalmes, y luego rellenar lo que falta con los assemblies correspondientes. Este trabajo que yo hice, AutoCAD Civil también lo hace en forma automática, ¿sí? Una vez que terminé de hacer todos, por ejemplo, yo hago clic acá, y este corredor lo puedo unir a mi intersección, ¿sí? Voy a llegar hasta ahí, entonces ya tengo, y así completaré en cada uno de ellos. Para mostrarles algo ya terminado, que es el mismo dibujo, voy a abrir hecho en forma manual. Tenemos acá ya la intersección completa, donde tenemos ya la intersección hecha. Tenemos también la superficie de la intersección,
¿Mm? Tenemos también el cálculo de volúmenes de la intersección. ¿Mm? Tenemos los cortes. Dicho sea de paso, los cortes muestran absolutamente todos nuestros elementos, ¿sí? En base a una alineación hacemos los cortes, pero van a figurar absolutamente todos los elementos. Esto ya vemos, por ejemplo, que es parte del cruce. Y vamos a ver ahora cómo hacemos esto en forma automática, es decir, cómo utilizamos la herramienta de AutoCAD Civil, que se llama intersección o creación de intersecciones. Vamos a cerrar todos estos dibujos y vamos a abrir un dibujo para hacerlo de forma automática. Es muy importante que hayan entendido conceptualmente el tema, porque todo lo demás, sabiendo trabajar en AutoCAD Civil, son tonterías. Es entender conceptualmente que uno hace una intersección de tal forma que está compuesta de varias líneas de base, con empalmes y con el relleno que necesita luego los espacios que quedan luego de los empalmes. Cuando uno hace intersecciones en forma automática, es exactamente lo mismo. Es decir, tengo que limpiar el cruce como dijimos, y lo que voy a empezar a hacer es, vamos a también a limpiar de líneas o curvas de nivel de la superficie en sí. Vamos a poner un estilo que no nos moleste. Voy a crear con este comando, ¿sí? Si el AutoCAD Civil está en inglés de Inglaterra, el mío, así que dice junctions, puede ser que el de ustedes diga intersections o intersecciones, es el mismo comando exactamente. Voy a crear. Ahora, cuando yo digo create junctions, todo lo que hicimos manualmente lo va a hacer en forma automática. Pero ¿qué va a utilizar? Si vamos nosotros acá a la librería de assemblies, ¿sí? Dentro de la librería está ensamblajes o assemblies, metric, y acá más abajo están todos los ensambles o assemblies que se usa para intersecciones. Esto es lo que utiliza por defecto. Entonces yo voy directamente a hacer create junction. Lo primero que tengo que hacer es decirles dónde está el cruce. Lo voy a hacer aquí, el cruce de ambas alineaciones. Luego me pregunta cuál es el camino principal o la ruta principal. Le voy a decir el main row, es este, ruta 1. Por supuesto que puedo elegir cualquiera de los dos. Y entonces ahora va a estar calculando todos los parámetros de geometría, de altimetría, y por supuesto utilizando los ensambles que vemos en nuestra librería. Vamos a darle un estilo, como cualquier objeto de AutoCAD Civil tiene estilos y etiquetas. Y acá vamos a decidir primero si queremos que nuestra altimetría esté determinada por nuestro camino principal o sea un promedio de ambos caminos, ¿sí? Vamos a hacer all crowns maintain, o sea, mantener todos los principales. Luego haremos uno con la otra opción. Vamos a geometría y detalles. Luego voy a entrar, o vamos a entrar ahora. Acá tenemos un montón de parámetros que podemos determinar, ¿sí? Offset parameter es cuánto hay de offset. Cuando nosotros nos paramos en cada uno de estos ítems, nos muestra qué es lo que tenemos que determinar acá. El offset es ancho de ruta, ¿sí? Ancho del camino. ¿Sí? Podemos determinar que en vez de 360 sea 4, 5 o lo que queramos. Para cada uno de nuestros lugares, ¿sí? De nuestros parámetros. Podemos determinar los radios, ¿sí? Ustedes ven que lo primero que hace AutoCAD Civil es dividir en cuadrantes, es decir, vamos a achicar, vamos a tratar de achicar para que se vea al mismo tiempo. Estoy en este cuadrante que se llama sureste. Puedo ir a cada cuadrante y determinar todos los parámetros. Como nosotros dividimos en A, B, C, D, AutoCAD Civil los divide según puntos cardinales. Podemos determinar que
este ensamble sea circular, podemos determinar que sea 3 arcos, en cada arco manejar los parámetros, podemos determinar que sea chamfer, que sea una recta, ¿sí? Acá abajo nosotros siempre tenemos el preview, ¿sí? Podemos determinar que sea circular, etc. También podemos agregar accesos. Si yo agrego acá accesos, ustedes ven que agregué sendas de acceso o de integración del tráfico a las rutas. Y también puedo determinar qué parámetros tienen esos accesos, etcétera, etcétera. En este otro podemos ver el tema de las pendientes. 2% bajando del centro hacia afuera, etcétera. Es muy útil todo esto. Los perfiles, qué perfiles va a tener, con qué extensión, etc. Una vez que determinó todo esto, vamos a las regiones, o a las baseline, líneas de base, corredores. Acá voy a dejar como está lo que viene por defecto, que dijimos que eran todos estos elementos que están acá que usan. Voy a hacer create y va a tomarse unos segundos y va a crear la intersección en forma completa. Por supuesto que esto es mucho más rápido que la forma manual, lo que pasa es que no todos los cruces que se nos presentan para diseñar, algunos tienen particularidades especiales en la geometría, donde tendremos que trabajar en forma manual, o hacerlo así en forma automática y después hacer las modificaciones en forma manual, ¿sí? Como ustedes ven, tenemos acá ya el cruce completo, y lo que tiene es exactamente lo mismo que hicimos en forma manual, es decir, tiene sus áreas y sus formas y sus bases de línea y demás completitas. Si nosotros queremos ir a las propiedades de este corredor, de la intersección, veremos que lo que tenemos es lo mismo que habíamos creado en forma manual. Cada una de las baseline las podemos identificar en el dibujo. Esta es esta zona de acá. Si vamos a la baseline es la de abajo, etc. Y podemos acá también modificar frecuencias, targets, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es el pequeño truco de hacer esto automático, pero con nuestros ensambles, con lo que nosotros hemos diseñado y no utilizando estos que están acá? Y acá entramos casi a la parte final del seminario de hoy, pero es muy importante porque es un truco, yo creo, muy lindo, en donde nosotros vamos a abrir ahora, fíjense que cuando vamos a cerrar este dibujo y lo vamos a abrir nuevamente, y vamos a ir a hacer nuevamente nuestra alineación, nuestra intersección en forma automática. Vamos a ir y vamos a hacer creation y vamos a ir acá, vamos a decir, lo quiero aquí, este es la ruta principal, y vamos a recibir ahora ese wizard o esas ventanas para definir todos nuestros parámetros, ¿sí? En esos parámetros, ¿sí? Acá habíamos dicho que lo queríamos por crowns y el estilo básico, y acá también básico, geometry, acá, donde estamos parados acá. Cuando elegimos nuestros ensamblajes, no queremos estos que están acá, queremos los que nos utilizamos nosotros en nuestros dos caminos que se intersectan. Pero acá tenemos definidos, este es el ensamble de Curve Return Fillets, o sea, este es el ensamble que vamos a usar en donde están el empalme, ¿sí? Este lo vamos a usar como complemento, porque nuestro empalme llega hasta aquí, y este empalme llega hasta aquí, entonces este es el complemento. El complemento es primary road, o sea, este considera como primary road, daylight left, la conexión hacia la izquierda, ¿sí? Este es
primary road, pero para la derecha, y así sucesivamente. También utiliza lo que es full section, la sección completa, porque no hace solo neto el cruce, como hicimos en forma manual, hace una extensión más, donde está completo el camino. Ustedes ven acá que el ensamble es completo. Ven acá, el ensamble es simplemente hacia un lado. Ven acá que el ensamble es lo que dijimos, para un lado la calzada, para el otro lado el resto. Bueno, como tenemos acá nombres, lo que se puede hacer es una simple tabla, ¿sí? Es decir, yo voy a abrir ahora otro dibujo, donde tenemos, aquí está, estos son los ensambles por defecto. Esto quiere decir, los ensambles que figuran en la librería, los que utiliza por defecto el programa AutoCAD Simi. Y estos son los nombres que le da, donde están ubicados. Ahora, el ensamble que dice primary road through, el primary road a través de la intersección, es simplemente los dos sendas de cada lado. ¿Sí? El ensamble que dice primary road part section daylight left es a un lado solo la senda, al otro lado la senda más todo. A un lado me refiero al derecho, ¿sí? Por eso dice acá daylight left. La conexión a terreno está del lado izquierdo. Bueno, es muy simple. Yo estoy utilizando este ensamble o este assembly para mi camino. Muy bien, tiene para cada lado una senda, tiene una banquina y tiene una conexión al terreno que me hace la canaleta si es que llegué a una altura más baja, y si no me hace un terraplén si llegué a una altura más alta que el terreno. Es decir, yo utilizo esto en mis caminos. Pues bien, acá hago el equivalente. Es decir, si el primary road through section tiene solo las sendas, bueno, agarro en mi ensamble solo las sendas. Si tiene de un lado senda y del otro lado está completo, del lado derecho senda, del otro lado está completo, lo mismo hago con mi ensamble. Simplemente copiarlo y borrar lo que no necesito. Y así hice con cada uno de los ensambles que yo uso. Lo importante es tener esta parte de la tabla y acá hacer los ensambles que equivalen según mi necesidad. Y hacer la creación de la intersección. Decimos que la intersección la quiero acá, decimos quién es la ruta principal. Una vez que abre las opciones paramétricas, vamos a ponerle una que queremos all crowns o primary roads, ¿sí? Vamos a ponerle que queremos all crowns o primary road, vamos a decidir los estilos, vamos a ponerle acá también un estilo básico. La geometría la vamos a dejar por ahora así como está. Y acá voy a elegir. Entonces, en lugar de elegir que es el de defecto, acá en los tres puntitos yo puedo ir y elegir de la lista. ¿Sí? O ir al dibujo, ¿sí? Ir al dibujo, es decir, cuál es el que equivale, ¿sí? Corner radius es el que equivale. Entonces hago pick acá, ¿sí? Y hago OK. Entonces ya tengo mi ensamble o mi ensamble que yo uso. Y en cada uno lo mismo. En cada uno puedo ir y decir primary row full section, entonces es el full section primary row. PR full section lo llamo. El de primary road half section daylight left, si yo le puse un nombre similar, primary road half section daylight left. Y así voy eligiendo en cada uno primary road
Half Section, Daylight, Right. Y así voy eligiendo. Secondary Full Section es completo, es el camino completo, o sea que es, es Secondary Full Section. Y acá me faltan estos dos. Half Left del Secondary, Half Left. Y de el último, que es Secondary Half Section Right. Puedo corroborar después que hice que coincidan, ¿sí? Los nombres, nada más. Y voy a hacer Create Section, Create Intersection. Y entonces creé una intersección en forma automática, lo mismo que hice en forma manual anteriormente, ¿sí? Esta que hice ahora, lo hice en forma automática, y la que es la misma que había hecho en forma manual, simplemente utilizando este comando automático. Bueno, hasta aquí la creación de intersecciones en AutoCAD Civil. Por supuesto que esto lleva un tiempo de práctica, así que los invito a rever el seminario, que va a estar grabado y va a estar subido, y vamos a contestar cualquier consulta, cualquier tipo de consulta, tanto sobre este seminario como sobre cualquier otro tema que ustedes desean saber, conocer, tanto técnico como comercial. Aquí tenemos en pantalla el teléfono, están también los mails, tanto de Guillermo como el mío, y ustedes pueden contactarse cuando ustedes lo deseen y crean necesario. Les agradecemos en nombre de ArchiCAD Consultoría el haber estado con nosotros y participado de este webinar, y los mantendremos al tanto de otros seminarios similares y cualquier otra actividad que tengamos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.